Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángelo Zubita, de Primero B Marketing. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es la agencia en el comercio internacional, en el cual en el artículo número 1 es que el Estado reconoce y regula, garantiza las propiedades intelectuales, adquiere de conformidad con la ley las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad intelectual comprende los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial, que abarca entre otros elementos como los siguientes, que son las inversiones, los dibujos y modelos industriales. También tenemos los esquemas de trazos, topografías de circuitos integrados, la información no divulgada y los secretos comerciales e industriales, los mapas de fábricas, de comercio y de servicio y los lemas comerciales, las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio. También tenemos los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y cualquier otra creación intelectual que se distingue en un uso agrícola, industrial o comercial. Tenemos las obtenciones vegetales, que las normas de la ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia. En el artículo 2 decimos que los derechos conferidos por la ley se aplican por igual a nacionales, extranjeros, domiciliados o en el Ecuador. Como siguiente subtema tenemos qué es la PI, o mejor dicho, propiedad intelectual. La historia de la humanidad en la historia de personas que utilizan su imaginación y su capacidad para innovar y crear y resolver problemas o expresar ideas basadas en los conocimientos existentes. Piensen en las innumerables invenciones desarrolladas a lo largo de la historia, desde el sistema de escritura mesopotámico, el abaco chino, la astronomía siria, el antiguo observatorio indio. Podemos llegar a la conclusión de que es la imaginación de personas creativas de todo el mundo lo que ha ayudado a cambiar el nivel de protección tecnológica de hoy en día. La facilidad del sistema de propiedad intelectual es proteger las realizaciones intelectuales de la humanidad, no solo a nivel nacional, sino también más allá de las fronteras. Muchos productos creados gracias a la propiedad intelectual, como las películas de Hollywood, los vinos franceses y las máquinas herramientas de precisión alemana, han traspasado sus fronteras nacionales y entrado a otros países. Pero si la propiedad intelectual inherentes a estos productos no solo protegida en otros países, puede ser libremente falsificada y plagiada, en grave detrimento de los títulos de los derechos. A fin de resolver el problema de la protección intelectual de los derechos, los países suscriben contratos internacionales de propiedad intelectual para aliarse y armonizar en la medida de la posible de sus regiones de la propiedad intelectual. Y como características principales tenemos que es el término que engloba la creación de la mente y la buena imagen comercial, aplicada en los negocios que pueden ser protegidos por la ley. Se enumeran varias categorías de derecho protegidos por la PI: patentes, diseños industriales, el derecho del autor y derechos conexos. También tenemos los signos distintivos utilizados por el comercio, como las marcas, las indicaciones geográficas, los nombres comerciales y la presentación distintiva. Los esquemas de tratado de circuitos integrados, como ya mencionamos, y la presentación de la competencia desleal.
Pero, ¿en qué consiste la propiedad intelectual? La propiedad intelectual o título de derecho tiene la exclusividad sobre la utilización de activos de la propiedad intelectual, sin el permiso del titular o derecho o ausencia de un motivo lícito. Nadie está autorizado a utilizar la propiedad intelectual del título de derecho. En el caso de las patentes y de las marcas, la exclusividad también implica que no puede coexistir dos o más derechos idénticos. También tenemos en qué categoría se divide la propiedad intelectual. El término general existe de dos maneras de clasificarlo. Los derechos de propiedad intelectual. Una es dividida la propiedad intelectual en derecho de autor y propiedad industrial, lo que supone separar los derechos del autor de otras formas de propiedad TPI. Como ya hemos dicho, en el siguiente tema tratamos en qué consiste la exclusividad de la propiedad intelectual. Pues, como antes ya mencionado, el propietario de la propiedad intelectual o título de derecho de propietario intelectual tiene la exclusividad sobre toda la utilización del activo de propiedades intelectuales. Por ejemplo, dentro de una empresa, solicitan una patente para una solución técnica y se le conceden, pero no se podrá conceder protección de patentes para las mismas soluciones técnicas a otras partes. Sin embargo, es importante resaltar que la exclusividad se aplica a la inversión protegida y no al objeto de esta invención. Así pues, un teléfono inteligente que incorpora una o varias patentes pasará a ser propiedad del comprador una vez vendido, pero el título de los derechos podrá utilizar las patentes para evitar que terceros fabriquen o comercialicen teléfonos inteligentes usando las inversiones patentadas. En el siguiente tema tenemos cómo coordinar la comunidad intelectual de la protección de la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual está protegida por un periodo de tiempo limitado, más allá del cual pierde su protección y pasa a ser de todo dominio público. Cuando expira un derecho de la propiedad intelectual, todo el mundo puede utilizarla sin restricciones por parte del título de derechos. Este no es en el caso de los derechos de propiedad tradicionales o materiales. Es la medida en la que existe una propuesta tradicional. Siempre estará protegida por la ley. Una herencia familiar, si no se deteriora o vende, siempre se puede transmitir a los descendientes y gozar de protección legal. También tenemos la protección de las infracciones en materia de la propiedad intelectual. Siempre dan lugar a responsabilidades penales. La infracción también puede dar lugar a responsabilidades civiles o administrativas. En términos generales, los procedimientos penales se aplican únicamente para penalizar las falsificaciones de marcas a escala comercial y la piratería de derechos del autor. Las sanciones por la responsabilidad penal son las más severas y se deben imponer con gran cautela. A menudo el derecho penal no contempla la infracción en materia de patentes porque el proceso tecnológico es muy grande y también es la posibilidad de que se produzca una infracción involuntaria. Pero ¿qué recursos existen para reparar en caso de una infracción de la propiedad intelectual? Al igual que en el caso de los títulos de derecho de la propiedad tradicional, los títulos de derecho de la propiedad intelectual deben recuperar a litigios civiles. Como ejemplos de medidas cautelarias, tenemos órdenes de cese de la infracción y de la concesión de la indemnizaciones por daños y perjuicios antes que el título de los derechos inicie un juicio formal. El tribunal tiene la facultad de tomar las medidas temporales apropiadas. Por ejemplo, el tribunal puede dictar medidas cautelarias
si a su juicio la infracción puede ser causar un daño irreparable al título de los derechos, o ordenar las conservaciones de las pruebas si consideran que éste corre el riesgo de ser destruidas. Además, los daños y perjuicios por la infracción pueden abarcar los gastos razonables en los que se hayan incurrido al título de los derechos, como los honorarios de los abogados. En el contexto de comercio internacional, es probable que un producto vinculado a la protección se fabrique en un país y se exponga a otro. Por lo tanto, este medio importante de protección de la propiedad intelectual son las medidas en frontera. El acuerdo sobre los ADPIS establecen, por ejemplo, que cuando el título de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que se prepare la importación de mercadería de marca falsificada o de mercancías piratas, podrán presentar una demanda a las autoridades competentes. Como siguiente tema tenemos: ¿qué tratados internacionales protegen de manera integral los derechos del PI? Entre ellos tenemos el Convenio de París de 1883. Se aplica a la propiedad industrial en la aceptación más amplia, con inclusión a las patentes, los modelos de utilidades, los diseños industriales, las marcas de fábrica o de comercio. Dentro de esto, el Convenio de París no protege los derechos del autor, las obtenciones vegetales ni los derechos exclusivos de los esquemas que trazan de circuito integrado. En el Convenio de París, como ya mencionamos, también existe el Acuerdo sobre los ADPIS de 1994, el cual protege un amplio espectro de derechos de la propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y derechos conexos, las marcas, las indicaciones geográficas, los diseños industriales y las diferentes patentes, los esquemas de trazo de circuito integrado y la información no divulgada. Como convenio o como convenios internacionales que protegen los derechos de las patentes, tenemos el Tratado de Cooperativas en Materiales de Patentes, el PST, el que fue firmado en 1970 para relacionar las formalidades y los procedimientos de las sociedades internacionales de patentes y para facilitar, entre otras cosas, el proceso de obtención de la protección por patente en varios países. También tenemos los convenios internacionales que protegen los derechos de autor y derechos conexos. El Convenio de Berna de 1886, el cual protege los derechos de los autores de mano de obras literarias, artísticas y científicas. El Convenio de Berna ha sido revisado a lo largo de los años y la mayoría de los Estados miembros de la OMPI pertenecen ahora al Acta de 1971. Los convenios de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productos de fonogramas y los organismos de radiodifusión. La Convención de Roma fue adoptada en 1961 para proteger los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, es decir, la grabación sonoras, y las organizaciones de radiodifusión. El Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la producción no autorizada de sus fonogramas. Convenio o sobre grabaciones. Fue adoptado en 1971. Eso sería todo. Muchas gracias.